horas y amaestrar sus esfínteres. Sí, sí, vemos desde un principio, aprender a usar la vejiga es más difícil que hablar, por algo sencillo. Un niño aprende a hablar al año, a los 2 años, pero se sigue haciendo pipí. Todavía hasta los 3, 4 años, algunos 5 años, unos un poquito mayores. No confundirlo con la enuresis, que es la salida involuntaria en la noche. Pero fíjense que enseñar a la vejiga es más difícil. Cuando se acostumbra, y cuando nos acostumbramos a retener mucho la orina, la vejiga se va acostumbrando y se va acomodando a retener más y puede en años deteriorarse. Se dice mucho, y bueno, uno mismo lo repite y lo escucha, de que, ay, no, tengo que ir al baño porque se va a reventar la vejiga. La vejiga se revienta. Es poco probable. Primero se sale. Pasar. Es como una represa de donde llega un momento en que si ya no aguanta más se van a salir. ¿De cuánto es la capacidad de la vejiga, David? En adultos la vejiga debe tener una capacidad primero fisiológica, o sea, el deseo de ir al baño a los 300 cc. Y ya su capacidad máxima es 500 cc. 300 cc más o menos como qué? Un poquito más de medio litro. ¿Eso es mucho? ¿Es mucho? Y una vejiga normal, la capacidad máxima es de 500 cc, que es medio litro. ¿Qué es más común en el cáncer de vejiga? ¿Hombres o mujeres o ataca de manera indistinta? Era más frecuente antes en el hombre porque se asocia a químicos y al tabaco. El tabaco es una de las principales causas de cáncer de vejiga, inclusive en los países donde se fuma mucho. ¿Y más o menos por dónde se conectan? El tema es que cuando aspiras el humo tiene muchos químicos que son absorbidos por el torrente sanguíneo. Y entonces eso tiene que depurarlo el riñón, o lo pasa por el hígado o pasa por los riñones. Al pasar por los riñones queda en la orina. Se almacena en la vejiga. Queda en la orina y de repente al quedar en la orina ya esos químicos van irritando la mucosa o la mucosa de la vejiga y pueden producir cáncer. Y en el caso de las mujeres podría ser por el tema de las relaciones sexuales, por las infecciones. ¿Por qué afecta a las mujeres? Hay un componente genético. También el tabaco, las mujeres están fumando más igual que los hombres. Y sí hay un componente que tiene que ver con las infecciones. Las infecciones urinarias también producen inflamación y esa inflamación produce cambios crónicos en la mucosa de la vejiga que conllevan al cáncer. ¿Asintomático o con síntomas? Es muy importante esta pregunta porque el principal síntoma de alarma primero en el cáncer de vejiga es el sangrado con la orina, la hematuria. De repente una persona que ve sangre en su orina, un adulto, debemos de pensar primero que es un cáncer de vejiga hasta que se demuestre lo contrario. Y después en riñón pensamos. Es menos probable, pero sí. Pero de repente un adulto, como le comentaba, si tiene una hematuria intermitente, o sea, me levanté hoy, hice un pipí de orina con sangre, dura una semana y a la semana vuelve y sangra, es más probable que sea un cáncer de vejiga. ¿Y cómo es un tratamiento preventivo? Porque la medicina de ahora trata mucho el prevenir. En el caso de los hombres, el cáncer de próstata se hace un tacto a partir de los 40 años, pero en el cáncer de vejiga, ¿cómo tú lo previenes? Es muy importante si ver algo con la vejiga. Primero podríamos decir, bueno, si fumas, deja de fumar. Pero el riesgo del cigarrillo todavía pasan 20 años y tienes el mismo riesgo. O sea, deja de fumar y 20 años después tienes el riesgo de tener un cáncer de vejiga. ¿Es acumulativo en el caso del cigarrillo? Los riesgos. No, el tema es que toda la inflamación o todo lo que pasó, o sea, una persona que empieza a fumar a los 20 años, deja de fumar a los 40, duró 20 años fumando. Exacto. Y a los 40 es joven. Pero una cosa, David, para cuando aparecen síntomas, ¿por dónde anda? Ya está ahí el tumor. El tema es que para diagnosticarlo, cuando vemos ya el sangrado, que es lo que hace ir al paciente, a veces son hallazgos fortuitos de que se hizo una sonografía o un estudio y se vio. Entonces, lo ideal para diagnosticarlo, aparte de hacer más estudios de imágenes como sonografía o tomografía, entonces se le indicaría hacer una cistoscopía, que es entrar una cámara a través del pene. Es un procedimiento invasivo, pero no es tan doloroso que digamos. Puede hacerse igual con anestesia. ¿Está anestesiado? ¿Cómo que se puede hacer igual con anestesia? Sin anestesia no se podrá hacer. Modernamente hay cámaras pequeñitas y molesta menos que poner una sonda. Pregunta, David. Rango de edades que pueda afectar el cáncer de vejiga. ¿Hay métodos no invasivos para hacer ese estudio? El más específico es la citoscopía. O sea, de una manera u otra todos los estudios que se hacen es para decirle. Y en el país no están, hay unos estudios de orina
que se hacen, algunos están en el país, otros no. Un simple examen de orina te dice, tiene sangre en la orina, hay que hacer una citoscopía para descartar el cáncer de O sea vejiga. que en el ¿Cuál caso es de la los hombres incidencia? peor, porque se introduce por un lugar un poco más... La uretra es igual, lo que pasa es que la uretra femenina es Concreto. 3 centímetros y Es la más corta, masculina es son, larga. dependiendo Bueno. del maco, la pedrada, como se dice. Dios mío. La incidencia del cáncer de vejiga, David. Para nuestro país, vamos a decir, no está, ¿cómo le digo? En España es uno de los países que más incidencia tiene de cáncer de vejiga porque fuman mucho. Para nuestro país, vamos a decir, el cáncer más frecuente es de próstata y afecta 1 de cada 10 hombres, por así decirlo. En vejiga fuera 1 de cada 100. Y no, hombres y mujeres, obviamente. Pero es el segundo cáncer urológico. Directamente relacionado con el cigarrillo. Cigarrillos y químicos, personas que trabajan en fábricas, se buscan estos antecedentes, Ok. inclusive se había asociado hasta con el tinte del cabello. Pero eso todavía Porque no está probado. acuérdate, no, Son pero químicos. los químicos que se usaban antes en los tintes es diferente. Esa Nos parte no la pregunta manejo bien. un oyente, Sócrates Leonor, buenas tardes. Se dice también que cuando se nota sangre en la orina puede ser un problema prostático. Explíqueme eso, por favor. Sí, claro, cuando la próstata está grande también puede tener varices o venas dilatadas y pueden producir sangrado en la orina por eso. Sangre en la orina puede ser por una infección, por una piedra o por el cáncer de vejiga. En el caso de los hombres. En el caso de los hombres, la mujer puede ser por una cistitis, una infección o por un cáncer de vejiga o una piedra. Entonces, sí, obviamente, si tenemos una persona adulta, debemos de pensar en el cáncer primero, que es lo que más daño puede hacer. Te preguntaba, David, ¿cuáles los rangos de edad donde se ve el cáncer de vejiga? Es en pacientes de más de 40 años, pacientes Ok. ya mayores, pero hemos No tenido... excluye lo demás, No aunque sea excluye los demás. excepcional. Aunque sea excepcional. Sí, muy excepcional fue que este año solamente he visto 3 pacientes de menos de 30 años, 3 mujeres de menos de 30 años con un cáncer de vejiga. Y Bueno, de pero repente espérate, la veías y no lo tres. sospechaba. O sea, O sea, que es podrá mucho. ser excepcional, pero no es tan excepcional. Ujú. O sea, de repente tú como que no escuchas a nadie hablar de un cáncer de vejiga. No se habla mucho y lamentablemente sí es bueno que lo tengamos en consideración por 2 razones. Al hacer la citoscopía o entrar la camarita a la vejiga nos permite tomar una biopsia, que es lo más importante para tener el diagnóstico. Pero aparte de la biopsia, la vejiga tiene varias capas. Vamos a decir que son 3. La mucosa, que es la más interna, la capa media, que es de músculo, y la capa más externa, que es la que cubre, como la funda que cubre la vejiga, que es la serosa. El tema con esto es que si es un tumor superficial, como se le pudiera llamar, o un tumor no invasivo, que es la manera correcta de llamarlo, el tratamiento es más simple. Simplemente es cortar el tumor y poner medicamentos dentro de la vejiga que disminuyen el riesgo de que vuelva. Eso es como si tú tuvieras una tierra y echas matitas a sembrar. Crece un árbol hacia arriba y cortas el árbol y ya no tienes el tumor. Ahora, si cuando se hizo la citoscopía y se resecó el tumor o se quitó el tumor de manera endoscópica, o sea, no hay que abrir al paciente, vemos de que en la capa muscular, o sea, la capa del medio, tiene tumor. Lamentablemente aquí cambia todo. Ya el tratamiento debe de ser más agresivo. Ok. Entonces, involucrarías desde quitar un segmento de la vejiga, que podría ser la mitad de la vejiga, o tener que quitar la vejiga completa. ¿Y qué pasa? Bueno, si ¿Qué se pasa quita en la el caso vejiga de com- uno u otro? Si se quita la vejiga completa, me imagino que te ponen a orinar, te ponen como un colector, ¿no? No, se pudiera hacer, primero vamos a hablar de cuando el cáncer es superficial o cuando no invade el músculo. Que es muy interesante ver la biopsia porque tenemos, a veces en patología nos reportan alto grado y bajo grado. No debe de confundirse alto grado y bajo grado con si invade el músculo o no, de si es invasivo o no. Son términos médicos, pero a veces confunde a los pacientes. Cuando no invade el músculo, que es superficial el tumor, se reseca, no hay que abrir al paciente y se aplican medicamentos que disminuyen el riesgo de que la enfermedad vuelva. Pregunta, ¿son benignos todos los cánceres de vejiga o pueden ser malignos Si y el cáncer benignos? es maligno, serán los tumores. Sí. ¿Tumores benignos? Sí, los tumores, hay masas en la vejiga o tumores que son crecimientos que son benignos, pero son muy diferentes. O sea, un tumor benigno ni siquiera se clasifica, no tiene ninguna relevancia. Así que cada vez que se ve una lesión, una masa en la vejiga, es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Ok. Ok.
Entonces, con los superficiales, normalmente o se aplican medicamentos. Uno es el BCG o el bacilo de Calmette-Guerin, que es el mismo bacilo de la tuberculosis, que produce una reacción inflamatoria en la vejiga y apenas disminuye un 50% el riesgo de que el tumor vuelva. Y los otros medicamentos no son tan efectivos como ese. Eso sí es superficial y es una terapia un poquito larga. Por eso esto es uno de los tumores que es uno de los cánceres más caros estudiados en Estados Unidos, porque tiene un inconveniente. Comparándolo con próstata, te hicieron una biopsia de próstata, salió un cáncer de próstata, te pasan hasta 3 meses, 6 meses antes de recibir un tratamiento. Inclusive en próstata hay terapia expectante, donde te dicen tienes un cáncer de próstata y te vuelvo a ver en un año, si es un estadio muy bajito. Pero en la vejiga, desde que lo diagnosticas, como hablábamos ahorita con lo del árbol o la matica, si no lo cortas inmediatamente, vamos a decir en el transcurso de una semana, en 3 meses puede cambiar el diagnóstico. Puede atravesar el músculo y ya cambia todo el pronóstico, y donde tenías un paciente donde posiblemente pudo haber sido curado, ya es invasivo y te cambia todo. Por eso cuando tenemos la hematuria debemos de hacerle entender al paciente, tenemos que movernos rápido y hacer todos los estudios. Y en el caso de los pacientes diabéticos, David, ¿afecta de manera diferente el que tenga una condición al cáncer de vejiga, o la condición de salud no tiene nada que ver con un cáncer de vejiga? En urología los tumores son más frecuentes en personas mayores. Entonces toda persona mayor o tiene diabetes o sufre de la presión o sufre de algo. Entonces es frecuente que la mayoría de los pacientes tengan otras comorbilidades que aumentan los riesgos, pero lamentablemente hay que hacerlo. ¿Sedentarismo? No mucho. Sí tomar poco líquido, porque si haces infecciones de orina y no tomas mucha agua, la orina se queda más tiempo estancada. En el caso de que esté el cáncer haya invadido la capa muscular, o sea, se lo pongo como que las raíces se profundizaron, ya hay que quitar. Si es en una sola zona de la vejiga y puede ser cortada, se puede cortar ese segmento de la vejiga. Si no puede ser cortado ese segmento de la vejiga y hay que quitar la vejiga completa, es una cirugía larga y con muchas complicaciones, y así se lo hacemos entender a los pacientes. ¿Por qué? Porque los riñones tienen 2 tubitos que sacan la orina. Debemos de conectarlo a alguna parte. Se han conectado al intestino, pero traen muchas complicaciones de infecciones, diarrea y muchos trastornos hidroelectrolíticos. Se han hecho con el intestino, se hacen una vejiga nueva que se fabrica, pero no es una vejiga que funciona como tu vejiga normal, ya que no tiene la capacidad de contraerse. Entonces el paciente tiene o que apretarse la barriga para orinar, o debe de introducirse una sonda para vaciar su vejiga. Si se puede hacer una vejiga nueva. En caso de que no se pueda hacer... ¿Trasplantarla? No, todavía no. No hay artificiales. Todavía no hay trasplante de vejiga ni vejigas artificiales. No hay artificiales. Imaginémonos que la urología, con la parte de la orina, es como si fuera la plomería de una casa. Entonces, si tienes problema de agua, que la orina, vamos a decirse agua, tienes problema de agua, donde corre el agua, hay problema. A la hora que hay un pinche en un tubo, tienes tú que picar una pared completa para ponerle un pincho. Urología es así. Entonces, si no podemos hacer una vejiga nueva y colocarla, debemos entonces de hacer como las personas que sufren del intestino, que se le pone una bolsita en el abdomen, hacer un conducto ileal, que es como se le llama, que es hacer un segmento de intestino, pegarle los uréteres y poner una bolsita en el abdomen, y ahí se colecta la orina. Perdóname. Supervivencia. Muy buena pregunta, y es lo más importante. Señores, llevo de 2. Si la vejiga, a diferencia de la próstata, por compararlo, la próstata, por ejemplo, lo puedes operar, es una enfermedad en un riesgo intermedio, aunque dures mucho para tratarla porque es lenta, tienes que darle un seguimiento entre 10 a 15 años. Si después de 10 años no volvió el cáncer de próstata, ya te curaste. Pero a diferencia de los otros, a diferencia de los otros, por ejemplo, en la vejiga es un seguimiento a 5 años. Se supone que si la enfermedad no vuelve después de 5 años, ya te curaste. Entonces, sí, obviamente, a pesar de que se dice que es un tiempo de seguimiento a 5 años, debe de seguirse igual todos los años. Te interrumpo un momento, David. Buenas tardes. Se cayó. Pregunta, David. Perdona, Ámbar. Buenas. Aló. Adelante. Gracias. Cogí el programa tarde. ¿Pueden hablar de la prevención de ese cáncer? Sí, lo dijo, pero lo repite. Gracias. Sí, mencionándolo ahora, aunque déjeme terminar una idea con relación a la pregunta que hiciste sobre la sobre la supervivencia. Sobre la supervivencia.
Por eso cuando vemos este diagnóstico o que vemos que tiene el cáncer de vejiga, tenemos que explicarle todo al paciente. Por lo menos en el grupo con el que trabajo somos francos y somos enfáticos con decirle las cosas al paciente y saber qué puede pasar, qué beneficios obtiene y cómo alterará su calidad de vida o cómo podemos hacerlo con calidad de vida. Porque si, como comenté, es un tumor superficial y pasaron 3 meses, va a hacerse invasivo, va a invadir el músculo y ya no es cortar la vejiga, entrando una cámara, cortamos la vejiga y se va a su casa el mismo día. Ya hay que quitar un segmento de la vejiga. Pero si ya la enfermedad es invasiva y llegó al músculo, entonces ya y lo dejaste progresar, va a salir de la vejiga y ya no es curable. Entonces ya no es curable. ¿Y cuánto puede pasar entre una cosa y la otra? 3 meses. ¿Qué? En 3 meses cambia todo. Y un paciente que vino y no se evaluó y se perdió y vino, mire, no, que lo pensé, ahora viene, ya es tarde. Ups. Y es un tumor que Pero responde agresivo. y todavía se puede dar quimioterapia, en algunos pudiera valorarse radioterapia, pero no son muy efectivos. Supervivencia si es una enfermedad muy avanzada, 1 a 2 años. Oh, mi Dios. O sea, que es más o menos un diagnóstico como el cáncer de páncreas, si se expande. Más o menos. Podríamos Pregunta, comparar. David. ¿Existe una cantidad de veces a la que uno debe ir al baño? Sí, era lo que hablábamos al principio de que la vejiga es un órgano social. Y Depende de cuántas cervezas tomes. también. Oiga eso, oiga eso. Una vez por cerveza, ¿no? No tanto así. No. La idea con la cantidad de orina y de la diuresis, también es interesante relacionar eso con la vejiga. La sangre irrita. A veces no vemos una orina roja, sino que vemos que la orina se pone color Coca-Cola, que hay varias enfermedades que causan eso, o simplemente tenemos una pequeña picazón en la orina. Entonces fue que sangró pero muy poco. Entonces como la sangre irrita la orina, irrita la vejiga, vas a orinar con mucha frecuencia. Pero eso es lo primero. Y si cambió el patrón urinario, hicimos un examen de orina y vimos sangre en la orina, ya nos prende las orejitas. ¿El olor debe oler o no debe de oler? La orina no debe de oler. Tiene un olor característico a orina, pero si no huele a orina, que es un poquito amoníaco, vamos a decir, ya puede haber infección. Pero obviamente no solamente es cáncer, pueden ser muchas cosas y por eso se investiga. A diferencia de la microhematuria, que esto es interesante, que es cuando hay menos de 100 hematíes por campo en la orina, la microhematuria sí tiene un sinnúmero, todo un abanico de opciones y toma tiempo investigarla, pero no es tan alarmante como la macrohematuria, que es la orina que ves la sangre, la orina roja. O Ok, teñida. la orina es roja, no vaya, para que no nos confundamos O creyendo teñida. que tú vas a ver como manchitas de sangre. Es un cambio de color. Sí, se ve un cambio de color o pueden verse coágulos. También, si orinan coágulos, se vea una masita negra que orinó, puede ser un coágulo y también es sinónimo de que sangró en algún momento. Ok, entonces ya usted, diga señora. De la prevención, Ahora respondiendo déjeme a la- decirle algo a la doctora, digo a la señora mamá de su sobrino Mateo. Dele, doctora. Llegó el momento más delicioso e irresistible del día. Imagínate unas galletitas, sobre todo nosotros estamos pasando mucha hambre.